Dios les bendiga, bienvenido a su programa Dios mi estilo de vida, transmitido desde Ponce, Puerto Rico por Michelle Pagan para www.radiokadosh.org, una emisora cristiana bajo la unción del Espíritu Santo, desde Santa Ana, El Salvador, para todo el mundo. Tenemos programación para toda la familia, palabra viva de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y vamos a orar rapidito, ¿verdad? Para que Papá Dios tenga control de este espacio. Señor Dios Todopoderoso, Padre bueno, Padre eterno, gracias Señor por permitirme ser instrumento de tu palabra. Gracias Señor por darnos ese libro poderoso que es nuestro guía, la Biblia, que nos enseña todo lo que necesitamos para alcanzar una vida digna y agradable a tus ojos, Padre. Gracias Señor por el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo en la cruz, que nos hizo ganadores del cielo, que nos hizo llamarnos tus hijos, hermanos en Cristo en la fe. Gracias Señor por el Espíritu Santo, que nos ayuda Señor a vivir y a soportar las situaciones del día a día, que es nuestro respaldo, nuestro consuelo. Padre, toma control de este espacio, toma control de esta predicación, Señor. Que no sea yo, Señor. Que sean mis labios llevando tu mensaje, Señor. Que no sea mi criterio, que no sea mi pensamiento. Sino, Señor, que seas tú transmitiendo por el medio del Espíritu Santo tu poderoso mensaje para que más personas sean impactadas con el Evangelio poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenidos sean todos. Dios me los bendiga. Dios les bendiga. Vamos a utilizar el texto bíblico Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice: y Él os dio vida a vuestros cuantos estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Hermano, cuando hablamos, ¿verdad? Cuando leemos esta poderosa palabra, que habla, ¿verdad? De cuando estamos muertos. Esto no se refiere a la muerte física del creyente, esto se refiere a la muerte espiritual de todo individuo. Nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a pensar solamente en que tenemos la vida que es material, ¿verdad? Por la vida que nosotros reconocemos que nuestro cuerpo respira, que pensamos, que comemos, que dormimos, que nos levantamos. Pero lo que el apóstol habla en esta poderosa palabra, en esta carta a la iglesia de Efesios, es de la muerte espiritual. Esa muerte espiritual que, por lógica, si nosotros estamos vacíos del Espíritu Santo, si nosotros estamos vacíos de Dios en nuestra vida, ¿quién viene a ocupar ese espacio? El enemigo. Satanás busca habitar en nuestro cuerpo, que el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿verdad?, que anduviste en otro tiempo. Cuando habla de anduviste en otro tiempo, es que saliste del plan que Dios tenía para ti. Saliste del propósito que Dios tenía para ti. Entonces comienzas a vaciarte, por decirlo así, de la vida en Cristo, a vaciarte de la vida en Dios, en el camino del Señor, y comienzas a llenarte de cosas mundanas. Cuando mencionamos, ¿verdad?, el mundo, nos referimos mundo es en nuestro planeta Tierra, pero cuando decimos cosas del mundo, son a todas esas cosas que nosotros hacemos, que en nuestra vida secular, que no es la vida en el Evangelio, que no es la vida en el camino de obediencia que Dios Todopoderoso quiere de nosotros.
Recordemos que nosotros tenemos la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no es otra cosa que es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. Dios nos da gracia, pero nosotros no le hemos dado nada y mucho menos hacemos nada para ganarla. Ninguno de nuestros esfuerzos, ninguna de nuestras formas de pensar, de actuar, incluso ni por obediencia, nosotros ganamos la gracia de Dios. La gracia de Dios la ganamos porque Dios tiene esa virtud para nosotros. Para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de él. Y la aceptación del sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad. Si nosotros no reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, miren todo cómo se conecta con el sacrificio de Jesucristo, con la aceptación de Jesucristo y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Todo es a través de él. Todo es a través de él. Jesucristo viene a restaurar esa comunicación, a restaurar ese trato entre Dios y el hombre. Jesucristo es ese eslabón que nos une con el Dios Todopoderoso. Mientras tanto, estábamos apartados por la desobediencia de Adán y de Eva. Dios trató muchas veces de que nosotros nos conectáramos con Él. Y Él hizo muchas cosas. Pensemos en Abraham, en Moisés. Mas sin embargo, el pueblo seguía desobedeciendo y el pueblo seguía inclinándose a las cosas mundanas, a las cosas del mundo, perdiendo así la gracia de Dios. Siempre escuchamos que la gracia de Dios es un favor inmerecido. Es cierto, pero es mucho más que un favor inmerecido. Es que nosotros reconozcamos que Jesucristo es Dios Todopoderoso, que es nuestro Redentor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Libertador, que murió en la cruz por ti y por mí, y que su sacrificio fue perfecto, porque no necesitamos más nada para alcanzar la gracia de Dios y para alcanzar la vida eterna. No hay nada que supere ese sacrificio de Jesucristo, ese acto de amor de parte de Dios y de parte de Jesucristo, porque aún siendo Jesucristo, ¿verdad? Dios encarnado, pero esa parte de Él, esa personalidad de Él, como hijo, que cumplió el orden de su Padre, que se prestó sin pensarlo, sin pelearlo, para redimir nuestros pecados, para limpiarnos en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Ves? Todas esas cosas nos hacen pensar ¿qué más nosotros necesitamos? Si con Dios, como yo decía hace un par de programas pasados, con Dios es como tener una estadía 5 estrellas, que te incluye donde alojarte, donde divertirte, donde comer, las atracciones, la transportación. Dios es nuestro 5 estrellas. Y el mundo es 1 o 2 estrellas, pero ¿a qué precio? Porque las cosas del mundo siempre te van a apartar de Dios. Porque reconozcamos que quien reina este mundo, aunque todo está bajo el orden de Dios, Dios es el Dios supremo, Dios soberano, su autoridad es imposible de superar. Pero el reino de este mundo se llama Satanás. Él es el que hace que el mundo sea tan llamativo, esa vida secular sea tan llamativa, que querramos acercarnos más a Él y alejarnos más de Dios. Por eso los placeres del mundo, ¿verdad? De la carne, y todo está impactado por esa semilla de maldad de Satanás. El cine, los medios de comunicación, la música, programación. Nos ponemos a ver cosas y siempre hay temas que laceran la vida de un cristiano. Hay temas que ofenden la vida de un cristiano. Siempre hay temas que son tocados de una forma tan explícita y con tan poco respeto a la dignidad del ser humano, tan poco respeto a la mujer, tan poco respeto al hombre, tan poco respeto a la niñez.
Y el enemigo está revoloteando constantemente, revoloteando, buscando que la gente que se está vaciando del Espíritu Santo, que se están alejando de Dios, se conecten con Él. Y le pone las cosas fáciles. Se las pone, como decimos en Puerto Rico, en bandeja de plata. Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto. Aquí habla de que la gente se separa, ¿verdad? El texto bíblico de Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, habla que la gente se separa del tiempo perfecto de Dios. Estuvo en otro tiempo. Ese tiempo que no es el tiempo de Dios, no te va a llevar a la meta, no te va a llevar al lugar deseado que es la eternidad ni el reino de los cielos. Pongámoslo simple. Tenemos que recorrer una carretera de 50 kilómetros para llegar al cielo. Pero esos 50 kilómetros hay obstáculos. Hay piedra, hay fango, no hay asfalto. Vemos todo ese montón de obstáculos. Pero la meta al final es la eternidad. Y esta carreterita, que en vez de 50 kilómetros, hacemos el recorrido en 10 kilómetros, ¿verdad? 40 kilómetros menos, nos estamos ahorrando muchísimo tiempo. Estamos ahorrando combustible, energía, tenemos que madrugar menos, así muchísimas cosas. Pero cuando avanzamos en el camino, está esa carretera ahí bien asfaltada, con unos barandales bonitos, hay vegetación, todo bien hermoso. Pero cuando llegamos al final, que sabemos que vamos ya para el final, le metemos como que un poquito de velocidad porque estamos ansiosos de llegar, pero al final lo que hay es un barranco. Así mismo nos pasa con el mundo. Exactamente igual. El camino a la eternidad está lleno de obstáculos, pero es un camino seguro. Que cuando usted llega al final, usted ha sido obediente, ha aceptado a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, ha evangelizado, ha hecho tantas cosas en obediencia por Dios, que usted cuando llegue a ese final, usted va a encontrar la eternidad. Mas sin embargo, si usted se barranca, si usted va mandado porque no quiere pasar esos obstáculos y esos procesos por los cuales todos tenemos que pasar para recibir una bendición, y nos apegamos más a la mundanidad. Ay, no voy a ir a la iglesia porque estoy cansado, me voy a perder la fiesta tal. No me voy a congregar por la noche porque por la noche me pierdo la novela. Entonces en esa novela nos llenamos de cosas malas que no nos edifican. Y lo peor de eso es que estamos educando a los niños en ese mismo camino. Entonces estamos programando a la niñez que sea desde pequeño instrumento del enemigo, que desde pequeño se vean atados a las cosas del mundo y a los placeres del mundo, porque no le hemos sido modelaje para que ellos tengan la llenura del Espíritu Santo, para que estén conectados con Dios y que el enemigo no pueda habitar en ellos. Hay eternidad en el cielo, hay eternidad en el infierno. El Espíritu Santo habita en nosotros, pero Satanás también tiene sus espíritus. Opera como opera Dios, porque Él es un imitador de lo peor, pero no tiene la fuerza, no tiene la protección, no tiene la misericordia, no tiene el amor que tiene Dios para ti y para mí. El enemigo te puede poner las cosas fáciles, te puede poner en tus manos lo que tú quieras, riqueza, mujeres, dinero, lujos, pero ¿a qué precio tú vas a pagar eso? La palabra dice que es mejor vivir un día bajo la voluntad y la cobertura de Dios que vivir 1000 días, ¿verdad?, fuera de Él. Cuando nosotros estamos bajo la voluntad del Señor, Dios se encarga de siempre protegernos. Dios se encarga de que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros para consolarnos, para darnos fuerza, para darnos dominio propio, para nosotros afrontar las cosas del mundo. Porque recordemos que no es por nuestras propias fuerzas. Nosotros solos no podemos bregar, ¿verdad?, con todas las cosas del mundo, los ataques del enemigo.
Pero en oración la palabra lo dice, resistid. Eso no es que venga el enemigo a tirarte dardos y tú estés ahí esperando, no, tú oras y aclamas y en nombre del Señor declaras que nada va a tocar tu casa, nada va a tocar tu familia, que ninguna alma forjada, ni ningún proyecto del enemigo, ninguna agenda demoníaca va a tocar tu familia, va a tocar tu vida, la vida de tus hijos, de tus nietos. Tú decláralo, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios fiel y es un Dios cumplidor. Cuando Él dice que siempre va a estar con nosotros, es siempre, no es algunas veces, no es algunos momentos, es siempre. Dios es eterno, por eso Él dice siempre, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo. Dios es un Dios infinito, Dios no es Dios de medias verdades. El enemigo viene a engañarte, el enemigo viene como ladrón, a robar, a mentir, a destruir tu casa. Se mete disfrazado de buenas obras, se mete disfrazado de cosas alegres que tú quieres, de cosas que tú deseas. Y una vez tiene captada tu atención, ahí saca su verdadera identidad y te atrapa. Ataca tu mente, ataca tu espíritu, te domina. De la misma forma que el Espíritu Santo te da dominio propio, el enemigo tiene la capacidad, porque es malvado, de dominar con cientos de espíritus y legiones, hacerte daño. Ustedes piensan, esas personas que desean y toman decisión de quitarse la vida, esas personas están atrapadas por espíritus malvados que le dicen cosas que no vales, no sirves. Quítate la vida, nadie te quiere. A nadie le vas a hacer falta, porque dejaron una puerta abierta. Tenemos que estar vigilantes constantemente, porque no sabemos de qué lado viene el ataque del enemigo y no podemos dejarle puertas abiertas. Recuerden Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, y el guardar sus mandamientos nos hace conectarnos más a Dios. Cuando vivimos en obediencia, tenemos el paquete completo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando le permitimos al Espíritu Santo tomar control de nosotros, cuando le permitimos al Espíritu Santo tomar control y dominio de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, Él nos da dominio propio, nos da control de nuestra lengua, nos da control de nuestras reacciones, de nuestras emociones, porque algo que en el pasado pudo habernos molestado o habernos hecho estallar de coraje, cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nosotros reaccionamos de una forma diferente, porque va menguando el yo, va desapareciendo eso que te hacía a ti una persona y te va floreciendo, va avivando ese espíritu de cristiano que va llenándose del Espíritu Santo constantemente y fortaleciéndose, porque esto es un ejercicio de todos los días. Todos los días podemos ser víctimas del ataque del enemigo. El enemigo no descansa, nosotros no podemos descansar. Tenemos un Dios que no descansa, un Dios que no duerme, un Dios todopoderoso, que es dueño y Señor de todo, que es creador de todo. Pero el enemigo tampoco descansa. El enemigo busca que tú te descuides. El enemigo busca que en algún momento tu fe tenga una grietita, que tu confianza en Dios se esté lacerada por alguna situación que te haya pasado, porque un hermano dentro de la iglesia te haya traicionado, te haya hecho algo, y se quebranta esa confianza en Dios, que Dios no tiene la culpa. Se trastoca la fe en Dios, que Dios no tiene la culpa, porque Dios no es responsable de los actos que nosotros cometemos. Pero entonces pasan situaciones que dicen, no voy a la iglesia porque el hermano X o Y me hizo tal cosa. Ay, yo que le serví a Dios y Dios permitió que me pasara tal cosa. Pasan las cosas porque tiene que haber un crecimiento en nosotros. Dios permite procesos en nosotros, circunstancias en nosotros, porque necesitamos madurez para alcanzar una mayor bendición.
Para llegar a otro escalón en la vida como cristianos, necesitamos madurar, necesitamos crecer. Porque si fuera fácil, pues Dios no nos hace el llamado de que aceptemos a su Hijo Jesucristo como único y verdadero Salvador. Jesucristo no hubiera muerto por nosotros en la cruz, no hubiera los mandamientos, la Biblia no estuviera llena de decretos y mandamientos, porque están los 10 principales que se mencionan en el Antiguo Testamento. Luego, cuando Jesucristo evangelizó, está el llamarnos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y amar al prójimo como a ti mismo. Pero la Biblia está llena de mandatos y decretos para obedecer a Dios. Habla sobre el gobierno, habla sobre la educación, aunque no lo crean. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir como cristianos prácticos y obedientes está en la Biblia. Todo. Y todo se adapta a todos los tiempos, porque el tiempo le pertenece a Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Que nosotros nos ajoramos por hacer las cosas como nosotros queremos, donde queremos, porque queremos y como nos dé la gana, como decimos en Puerto Rico. Y dañamos ese plan de Dios, porque Dios nos da libre albedrío. Dios no es un Dios dictador. Dios nos da libre albedrío para que nosotros valoremos, porque recuerden que Él nos amó primero. Nosotros le amamos porque le conocimos. Nosotros le amamos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero Él nos amó primero. Y Él creó todos los mandatos para que nosotros vivamos en una vida agradable a Él y ganemos la salvación y la vida eterna. Dios no hace nada para ponernos el camino difícil. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13 dice: como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Toda la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de la iglesia. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos que vivir en sintonía con la cabeza, porque Dios creó cuerpos perfectos. Si hay algún mal funcionamiento en el cuerpo, se debe a alguna condición fisiológica, algún trastorno neurológico, algún problema de salud grave. Pero es imposible que yo esté pensando en rascarme la cabeza y lo que haga sea sentarme. Mi cuerpo funciona al unísono con mi cabeza. Así tiene que ser el cuerpo de Cristo. Así tiene que ser la iglesia, y más en estos tiempos, cuando los ojos están puestos en la iglesia constantemente, porque si nosotros resbalamos, la gente no dice resbalaron, la gente dice se cayeron. Y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Es mucho más que vivir y ser llenados del Espíritu Santo, porque yo recibo el bautizo del Espíritu Santo hoy, me siento chévere, gozo, voy a la iglesia, pasan 2 o 3 días y me quedé ahí. ¿Y qué va a pasar? Voy a volver al principio. Es un ejercicio de todos los días, la llenura del Espíritu Santo. El estar vivos espiritualmente es un trabajo de todos los días. Piensen, si X cosa no me edifica, si X palabra no edifica a otra persona, no la digo. Si X acción no edifica a esa persona, no me edifica a mí, no la ejecuto. Siempre piense antes de hacer las cosas, antes de decirlas, antes de tomar una decisión, si eso me va a acercar más a Dios o me va a alejar de Dios. Y saben que si estamos alejados de Dios, ¿dónde estamos? Cerca del enemigo. Porque el enemigo va a estar ahí buscando quién está fragmentado en la fe, quién está fragmentado en la confianza. No por Dios, por nosotros. Porque los que rompemos la confianza en Dios somos nosotros. Los que rompemos la fe en Dios somos nosotros. Porque Dios es fiel y Dios siempre se muestra igual.
Y Dios busca todas las formas de hacerse presente en nuestras vidas. Dios busca la forma de comunicarse con nosotros. Dios utiliza personas para que nos lleven el mensaje. Somos nosotros los que ponemos los obstáculos constantemente para que Jesucristo no sea el Señor de nuestras vidas y Dios sea nuestro Dios eterno por siempre. El poder de Cristo, el cual usa, ¿verdad?, para que una persona recurra a Cristo, el poder de Dios, era lo que le comentaba anteriormente, que el objetivo de Dios con nosotros es que nosotros reconozcamos a su Hijo como Salvador del mundo, a su Hijo Jesucristo como Salvador del mundo y como nuestro único camino al Padre, sin más intermediario. Es solamente Dios, Jesucristo y nosotros. Dios busca la forma de que nosotros conectemos con Jesucristo, que nosotros, por eso es que somos bautizados, para restituirnos, para construir un solo cuerpo. Cuando Jesucristo vino al mundo, cuando Jesucristo evangelizó, Jesucristo no tuvo divisiones. Jesucristo buscó de todos lados para que la gente se llenara de su palabra. Él hizo milagros a creyentes y a no creyentes. Él dio palabras a creyentes y a no creyentes. Él buscó que hubiera una unidad dentro de su iglesia. Él buscó que no hubieran separaciones. Judíos, griegos, libres, esclavos, hombres, mujeres, no. Todos formaron la iglesia de Jesucristo. Todos eran importantes y son importantes para Dios. Dios no quiere que se salven unos cuantos. Dios quiere que nos salvemos todos. Está en ti y en mí aceptar ese reto de permanecer fiel en el camino del Señor. La iglesia es la morada del Espíritu Santo. La iglesia no ¿verdad?, como edificio, porque le llamamos iglesia, le llamamos templo, centro de adoración, lo que sea, sino la iglesia como cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo, por eso es el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita nuestro cuerpo. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, pues el Espíritu Santo tiene morada en la iglesia. Y esta morada lo que hace es que nos fortalece y nos evita, ¿verdad?, nos da esa protección para que nosotros podamos vivir en cumplimiento de la voluntad de Dios y de la enseñanza de Jesucristo. Para nada el nosotros ser iglesia de Jesucristo nos hace débiles. Jamás. Eso no nos hace débiles. A veces la gente dice, mira ese que bobo como contesta. Mira, va a poner el otro lado de la cara. Y yo antes de ser creyente, yo decía, no, eso fue más que Cristo que lo hizo. Porque yo no entendía que no es que uno sea un superhéroe, una superheroína. Es que cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, del mismo carácter de Dios habita en ti. El Espíritu Santo pone en ti esa mansedumbre, esa humildad, ese dominio propio, ese control de tu lengua. Uno no lo adquiere por experiencia en la vida. Uno lo adquiere porque uno permite que el Espíritu Santo de Dios reine y habite en nosotros y tome control de nuestra vida. Por eso ser cristiano no nos hace débiles. Ser cristiano no nos hace ser tontos o zánganos o las otras tantas palabras que usa el mundo para humillarnos, tratar de humillarnos. Al contrario, mostrar el carácter de Cristo, mostrar que estamos llenos del Espíritu Santo, mostrar que Cristo es nuestro Señor soberano, que Dios es nuestro Dios todopoderoso eterno. Eso nos hace ser fuertes. Nos hace ser fuertes. Porque cargamos a Dios dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y Dios es el Todopoderoso. Si Dios es el Todopoderoso, ¿qué puede pasar con nosotros? Si Jesucristo venció la muerte en el madero, ¿qué puede pasar con nosotros?
absolutamente nada. Solamente que Dios nos respalda. Te invito, hermano, que si no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy es el momento oportuno. Dios siempre renueva las fuerzas, Dios siempre renueva los días. Dios siempre busca la forma de que regreses a casa, de que regreses a sus brazos. Y hoy es el momento idóneo para hacerlo. Te invito que si no has hecho una oración de fe, la hagas, pero sobre todo no porque sea una oración de fe, sino porque tengas fe en ella. Padre Dios Todopoderoso, reconozco, Señor, que Jesucristo es tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro único camino al Padre. Reconozco, Señor, que te necesito en mi vida, que he pecado. Perdona mis pecados. No quiero vivir más alejado de ti. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Los veo el viernes a las 7 de la noche. Dios les bendiga. Les amo en el amor de Cristo.